Publicación del INEGI del indicador trimestral de la actividad económica estatal del primer trimestre del 2018, el semáforo económico de México, ¿cómo vamos?, indica que 9 estados están en rojo, ya que decrecieron entre enero y marzo, y 8 están en verde debido a su crecimiento. Para hablar del tema nos acompaña Valeria Mendiola, coordinadora de México, ¿cómo vamos? Bienvenida, Valeria. Hola, Susi, muchas gracias por invitarme. Pues cuéntanos cuáles son los estados que registraron un rezago en su economía, ¿ya qué se debió esto? Pues mira, tenemos, en efecto, actualizamos el semáforo económico de crecimiento económico. La meta de México, como vamos a crecer al 4.5%. Cada estado debería crecer eso cada trimestre. Entre los estados que decrecieron este primer trimestre tenemos a los sospechosos usuales, ¿no? Tenemos a Campeche y Tabasco, que han ido con una debacle económica de manera muy continua en los últimos trimestres, debido al alto peso de la minería en su actividad económica. Pero también tenemos un caso que está muy interesante, el de Querétaro. Querétaro es un estado que normalmente le va muy bien, está en el Bajío, tiene muchísimas inversiones, las manufacturas se mueven muy bien, y este trimestre decreció por primera vez desde el 2013, entonces fue un dato un poco sorpresivo. Las manufacturas se desaceleraron de manera muy importante, y no nada más en Querétaro, sino también en Guanajuato, en Aguascalientes, en esta zona del Bajío, y la excepción del otro lado de la moneda, en esta zona del Bajío sobre todo, fue San Luis Potosí. San Luis Potosí, al parecer, no tuvo ningún rezago en tema de manufacturas, al contrario, le fue muy bien, crecieron arriba del 20%, entonces fue como la excepción en esta zona, ¿no? Ok, y por otro lado, ¿cuáles son los estados que superaron el crecimiento del índice? En este trimestre tenemos el caso principalmente de Baja California Sur, San Luis Potosí y Jalisco. Baja California Sur es un estado que le ha apostado muchísimo al tema de turismo, entonces le ha ido muy bien, no nada más en este trimestre, sino en los últimos 5 años, pero creo que hay que tener mucho cuidado con de qué sostenido se logra mantener este crecimiento, porque sí está totalmente enfocado en temas turísticos. San Luis Potosí, como te comentaba, tuvo un repunte muy importante en sus manufacturas, y el caso de Jalisco es interesantísimo porque todavía trae la inercia de un gobierno, de una administración que hizo muy bien muchísimas cosas. Destinó muchísimos recursos a inversión, a conectividad, a capital humano. Entonces, y ese es el resultado de políticas económicas correctas tomadas durante muchísimos años. Bien, y ante el rezago económico que veíamos en los primeros estados que nos comentabas, Valeria, ¿cómo ves las propuestas de Andrés Manuel López Obrador pues para detonar el crecimiento en esas zonas? Por ejemplo, el descentralizar el gobierno mudando las secretarías a diversos estados. ¿Qué tanto puede detonar el crecimiento? Mira, a mí el tema de la descentralización me preocupa muchísimo. Creo que se ha vendido como una idea que va a generar crecimiento, que va a generar desarrollo, que va a disminuir la pobreza, y me parece que es un engaño muy grande, y por 2 puntos principales. En primer lugar, mover secretarías, mover dependencias a otros lugares de la República no genera crecimiento por sí mismo. Hay que pensar que el gobierno, el sector público, es el sector que menos valor agregado crea en una economía. Son trabajadores del Estado que son muy útiles y muy importantes, pero no generan crecimiento. Lo que genera crecimiento es inversión en capital humano, en infraestructura, ciencia y tecnología, en conectividad, en generar cadenas de producción, en disminuir trámites, por ejemplo, burocráticos. Eso también genera muchísimo crecimiento, pero este tipo de cosas, la verdad es que son una ocurrencia que no necesariamente van a tener los resultados que se han prometido, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, un ejemplo que a mí me encanta es el del INEGI, ¿no? Tenemos un INEGI en Aguascalientes enorme y un INEGI en la Ciudad de México también enorme, y me preocupa muchísimo la eficiencia que tener las secretarías en distintas partes de la República pueda tener y el impacto en la productividad, ¿no? En el caso del INEGI, por ejemplo, vas a reuniones y tomas reuniones con gente presencial, pero también que están desde allá en computadoras, no siempre es tan productivo, es gente que se desplaza todo el tiempo de acá para allá, gastan en viáticos, entonces me parece que va a ser muy costoso y no van a tener los resultados esperados. Finalmente, Valeria, entonces, ¿cómo alcanzar un crecimiento económico a tasas altas y sostenidas? Yo primero que nada te diría que la agenda de inversión y en infraestructura sobre todo es fundamental, en primer lugar. En segundo lugar, el tema del Estado de Derecho. Comentabas ahorita en tu programa sobre las condonaciones que se van a hacer a los morosos de la CFE. Eso es un tema de Estado de Derecho, y son pequeñas cositas, pero que se tienen que juntar, tienen que hacer las mismas reglas a todos por igual, porque Estado de Derecho implica no condonar ese tipo de cosas, implica mismas reglas a todos los empresarios, implica combatir la inseguridad. Ese tipo de cosas son muy importantes. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Valeria Mendiola, coordinadora de México. ¿Cómo vamos? Muy buenas tardes. A ti.